Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. ¡Hey! ¿Qué pasa, panda? Bienvenidos a Reviento Reboot. Estamos en Falcon BMS y vamos a hablar de los AIM 120. Y como sabéis, en Falcon BMS podemos usar los modelos AIM 120B y AIM 120C. En este caso tengo los modelos B en la punta de plano, como podéis ver, fijaos en la punta de plano izquierda, donde está la luz roja. En las aletas del misil acaban en punta, ¿vale? Acaban en punta. Y el siguiente misil, el que está en el ala izquierda, veis que tiene la punta sesgada, ¿vale? Tanto atrás como adelante. Pues esa es una de las modificaciones para que entrase el AIM 120 en la bahía del F-22. Y bueno, aparte que se modificó el misil por eso, pues se le cogió y se le mejoró las características, ¿no? Las características, hablando generalmente, el C va a ser mejor en todo, más rango, más velocidad, más aceleración, mejor en todo, más ángulo de ataque. Y bueno, la única diferencia es en el motor, que el AIM 120B tiene una primera etapa con mucha potencia, de unos 3 o 4 segundos a máxima potencia, después baja y mantiene una potencia constante hasta que se le gasta el combustible. Baja esa potencia para tener más combustible y mantener más esa velocidad máxima, mientras que el C simplemente no llega a ese pico de potencia como hace el B, tiene menos potencia al principio y ya está, ¿vale? Y gasta constantemente la misma potencia, todo el rato. Pero claro, es un motor mejor, está mejorado, pesa menos el misil, pero bueno, pues se nota que llega a mejores rangos y distancias. Ya estamos en cabina, estamos con el modo del Line 120B listo en modo aire-aire. Fijaos en el head display que tenemos un círculo exterior y aparte tenemos aquí 4 MRM, porque tenemos 4 AIM 120 de este modelo que es el modelo B. Ok, si yo doy a Missile Step, voy cambiando de los 4 modelos. Fijaos aquí abajo en el MFD que voy cambiando entre ellos, pero cuando quiero cambiar al modelo C, me cambia entre ellos. Ok, y este sería el C y aquí tengo dos MRM. Con lo que en vez de ver el típico número y cuando es otro tipo de misil una M, en el cambio de modelo seguimos viendo el mismo misil con el número, pero no nos deja seleccionarlo. Ok, vamos a explicar esta pantallita de aquí. Ya hemos visto cómo cambiar de misil. En la pantalla CNTL de control no hay nada implementado, sería para hacer un bit o para hacer disparo por data link de misiles con la identidad y demás. Y ya está. El inventario es lo de siempre, exactamente igual, ¿vale? Solo veo el C, es lo que cambia. Y luego lo interesante es esto de unknown, small, medio o largo. ¿Esto qué significa? Esto va a ser en el momento en el que el AIM 120 abra su radar. Es un misil activo de Fire and Forget, pero hay que darle soporte, ¿vale? O sea, no podemos disparar y olvidarnos de él. Hay una etapa que primero la guiamos nosotros y después de que esa etapa se termine es cuando activa el radar el 120 y con su pequeño radar con menos potencia se guía al contacto. Entonces, si le ponemos el largue, ese radar se va a abrir antes porque estamos buscando un objetivo grande. Entonces, la poca potencia de ese radar, al ser un objetivo grande, se compensa. ¿Ok? Lo normal es llevarlo en medium, ¿vale? Porque es un tamaño medio, entonces el radar, el 120 se abre en su distancia. Y en small sería un helicóptero más pequeñito, con lo cual nos hace falta que esa poca potencia del radar, pues abrirla más tarde para que se centre en ese objetivo. Y porque si la abrimos muy pronto, si se cruza con un avión por aquí, va a ver antes el avión y dice, ah, pues voy a por el avión. ¿Ok? Por eso el tema de que se abra el radar antes o después. Y en un known, pues simplemente supongo que se mantienen los parámetros de medio. No sé cómo estará codificado en BMS o cómo será en la vida real. Y luego el slave o el bore, que está aquí en esta opción. Ahí está slave, ahí está bore. Eso, aparte de con ese botón, lo podemos hacer con el cursor enable en el JAS, ¿vale? Según lo pulse, se pone en bore y cuando lo suelto, slave, pulsado bore. Eso nos va a servir para disparar el misil sin guiado en el radar, en modo bore, ¿vale? En modo bore, aunque bloqueemos algo en el radar, el misil saldría recto y ya por la gravedad, saldría recto y por la gravedad iría cayendo. Con lo cual siempre es recomendable en un bore apuntar un poco hacia arriba para que el misil sea más paralelo, ¿no? Más en forma de círculo, como una piedra. En el slave está esclavizado el radar, con lo cual le damos soporte, que es el modo que lo vamos a usar, y el bore es un modo de último recurso, cuando en plan de me han disparado un misil, todavía no bloqueo a nadie, paso a bore y disparo. ¿Vale? Pero para disparar en bore tenemos que ponerlo en bore, ya sea por el MFD o en el propio JAS, pulsando el motor de cursor enable y después aquí en el uncage dándole a la U para que sea ready y yo al pulsar el misil saliera disparado. ¿Ok? Pues ya tenemos bloqueado un contacto en el radar. Fijaros que lo que os voy a contar va a ser exactamente igual, tanto en el radar como en el head display. Así que vamos a centrarnos
Y fijaros, aquí tenemos, pues, bueno, el 80 de 80 millas de radar y el 500 con una V tumbada. Ese 500 es la velocidad de acercamiento de nosotros a él y él a nosotros, evidentemente, puede ser negativa o positiva. Negativa sería que nos alejamos, positiva, pues que nos acercamos, ¿ok? Luego tenemos aquí en el Head Display y en el radar también, es igual. El circulito que antes era grande, ahora es pequeño porque está fuera de rango. Tenemos el triangulito de arriba que nos indica que el contacto viene hacia nosotros. Cuando ese triángulo está arriba, el contacto se acerca. Cuando está abajo, el contacto se aleja. Cuando está a la izquierda, se mueve hacia la derecha. Y cuando está a la derecha, significa que el avión enemigo va hacia la izquierda. ¿Ok? Bueno, el avión en el radar. Luego, vemos que tenemos un círculo interior con una X. Ese círculo interior, al tener la X, significa que estamos fuera de rango, que no disparemos, que no sirve para nada, que ese misil se perdería. De hecho, os lo voy a mostrar. Disparo un misil y veis, bueno, ahí va el misil. Ya me pone Lose Target of Interest. También me lo pone aquí Lose, que ya ese misil se ha perdido. Y me sale una cuenta atrás, que esa cuenta atrás es el tiempo que le tarda al misil en involarse. Si ahora el avión enemigo cogiese max 80, lo mismo entraría en rango porque avanzaría tan rápido y mi misil se lo acabaría encontrando. Por eso ese luz y ese tiempo no es dinámico, o sea, es dinámico, no son 79 y vas a ser 78, 77, 76. No, puede hasta subir, puede bajar, es dinámico todo, ¿vale? Estamos ya llegando casi en rango de misil. Fijaros que he apuntado, ya he metido el avión enemigo dentro del Head Display y tiene pues un cuadradito y un diamante en su interior con unas estrellas que nos sirve para saber dónde está el enemigo. Y a su vez el circulito con la X ya me está indicando que el enemigo está hacia la izquierda, con lo cual yo debería maniobrar a la izquierda, va a poner ese círculo con la X en el centro y que el disparo de mi misil sea lo más acertado posible. También me da referencia de elevarme o bajar para yo apuntar al objetivo, ¿ok? Ahora mismo me está diciendo que si quiero disparar el misil con mejor rango, tendría que levantar el morro, ¿vale? Siempre lo óptimo. Fijaros que ahora mismo no está pasando nada, atentos ahí. Ahora voy a entrar en rango. Ahí estoy en rango, ¿vale? Justo estoy ya en el rango. Fijaros que la X ha desaparecido y me sale un 10 grados. Ese 10 grados significa a qué pitch tengo que poner yo el avión para que mi misil llegue realmente con esa energía, aunque va a ser energía mínima, llegue a R aero a dar ese contacto, si ese contacto no se mueve, ¿ok? Entonces yo ahora podría, me iría hacia arriba, cogería un pitch de 5, eso, de 10, perdón, de 5 ahora, bueno, pues lo disparo ahí, no hace falta. Vale, ahí hemos disparado. Recordar que esto es todo dinámico. Lo que tarde en poner 10, ahora veis que pone 5. Bueno, he disparado en 10. No pasa nada, el misil perderá un poco de energía para maniobrar abajo. Y veis que aparte me ha salido nueva simbología. Esta simbología es por disparar el misil, ¿vale? Yo en el momento que si no disparo no tengo esta simbología, ya la veremos. Y la simbología me está diciendo que cuando este misil entre en Pitbull, en su fase de guiado final, luego al final del vídeo os comentaré más cómo funciona un misil, este Line 120, le quedan 49, o sea, estaremos a 19 millas cuando entre en Pitbull el misil, si mantenemos esta actitud, ¿vale? Con lo cual queda A, para que el misil sea autónomo, ¿vale? Lo que significa esa A, quedan 49 segundos para que el misil pueda usar su propio radar. Entonces tenemos que dar soporte durante 49 segundos. Voy a soltar el bloqueo porque no queremos matar a nuestro aliado, como habéis escuchado, es aliado. Y vamos a seguir viendo lo que pasa. Y ahí vemos el misil que, bueno, ya va un poco hacia abajo, espero que no lo encuentre. No tiene guiado, así que no, es bastante imposible que lo encuentre. Pero bueno, fijaros que va bajando esto. Yo si quisiera apuntar, otra vez me dice 10. Y voy a ponerlo en 10, como 5 ahora. Bueno, fijaros que ahora, aunque me pone 5, solo te dice entre 5 y 10. Lo mismo te está queriendo decir 7,5 o tal. Pero fijaos que el circulito pequeño dentro del circulito de 120 no está centrado. La idea es mejor apuntar con el circulito centrado. El 5 este tomarlo como referencia, ¿vale? Bueno, ahora fijaros que ya en breve va a empezar a crecer el círculo grande, el 120. Todavía está pequeñito. Estamos ya llegando a R óptimo, ¿vale? En R óptimo justo ahora es cuando empieza a agrandarse, que es lo que significa esta bolita de aquí. ¿Ok? Esa bolita de R óptimo te está diciendo, es igual que R aero, pero simplemente que el misil va a llegar con más energía para poder maniobrar. Ahora mismo en R aero, a la que maniobra un poco el contacto, el misil ya no llega ni de flowers. Ahora mismo se puede permitir maniobrar un poquito más, ¿vale? Ya se le da teóricamente la capacidad de alta energía cuando está en autónomo, ¿vale? Eso es más técnico que otra cosa, pero vamos, que vais a fallar el misil si disparáis desde aquí también.
¿Ok? Y fijaros que me ha salido, seguimos con la velocidad y me pone 16M. Como a partir de aquí se supone que ya vamos a empezar a disparar, me dice que si mantengo esta actitud estaré a 16 millas del contacto cuando el misil esté en autónomo, esté en pitbull. Claro, que yo si maniobro y hago, en vez de estar directos, maniobro y viro hacia la derecha, por ejemplo, ya evidentemente voy a recorrer menos distancia. Entonces eso también se actualiza según mi posición, ¿vale? Es inteligente. Todavía no voy a disparar, quiero que enseñaros otra cosa y luego ya os enseñaré las cuentas del 120. Fijaos que otra vez me da de los 10 grados. Y bueno, vamos a esperar ya que entre en RP, ¿vale? De Probability of Intercept. Ahí estamos en RP. Ese RP significa que ya tiene posibilidad de interceptación. Fijaros que se me pierde el loft. Fijaros que el círculo ya se ha hecho grande totalmente, con lo cual el loft no me lo indica, no haría falta, simplemente la bolita ya nos sirve. Y aparte nos sale un nuevo número, 0 grados, ¿vale? La velocidad y las millas para autónomo. Ahora que cuando sea autónomo, a qué distancia estaremos. Ese 0 significa cuánto tiene que virar el avión enemigo para que el misil llegue con poca energía a su posición. ¿Qué significa esto? Vale, estoy disparándole con... Es lo que os digo, ¿no? Esa etapa teórica de cuando el misil llega autónomo, ¿cuánta energía le queda? ¿Mucha o poca? ¿Vale? Eso es tema de manual, de escrito, científico. Básicamente, cuando os pone un 0, que tiene que maniobrar poco, sabéis que el misil va a llegar con muy poca energía, va a maniobrar muy poco el misil. Va a tener poca capacidad de maniobra en esa fase final. Entonces nos interesa que ahí tenga, pues, hombre, estaría bien que tuviese como mínimo 60 grados, ¿vale? Para que el avión enemigo ya tenga que girar mínimo 60 grados, para que el misil diga, oh, mierda, llego con poca energía. Pero al menos llega con poca energía y el otro ya ha maniobrado, ¿vale? O sea, está, entre comillas, compensado. Evidentemente, ¿ves? Ahí ya está dando 10 grados, va subiendo. Todo esto se va a ver afectado acorde a nuestra velocidad y nuestra altura. Cuanto más veloces seamos, más energía tiene nuestro misil. Cuanta más altura tenemos, más energía tiene nuestro misil. Lo ideal sería ir a la máxima velocidad posible siempre. ¿Veis? Ahí ya tiene 80, 90 grados. Aquí disparar ya el enemigo tendría que virar 90 grados. Así que ya sería bastante interesante. 120. Y fijaros que el 180 va a coincidir con la siguiente etapa. 150 grados, 160, 170 y ahí entra el 180. ¿Vale? 180, desaparece esa lectura, se nos pone todo intermitente. En ese rectángulo que está ahora la V, todo ese rectángulo es en el momento en el que el hostil tiene que girar 180 grados y el misil aún así llegaría. ¿Vale? Llegaría. Ya es asumiendo que el hostil va a hacer esa maniobra. Entonces el misil llega. Claro, depende también de cuánta aceleración tenga. Si coge y pica el suelo, gana mucha velocidad, o es un F-14, un MiG-25, un MiG-31 que tiene mucha potencia en el motor, acelera y se escapa. ¿Vale? El misil no sabe contra quién avión combate. Simplemente entiende, en estos parámetros, si se va a frío y mantiene, le doy. ¿Vale? Pero es que se va a ir a frío, va a acelerar. ¿Vale? Entonces, aquí todavía podemos fallar y estamos a 10 millas de contacto. ¿Ok? Ahora mismo, si disparo el misil, a 9 millas estaría en autónomo, con lo cual no vamos a ver los rangos ni nada. Voy a pasar esto un poco rápido porque quiero enseñaros, bueno, veis que también el cuadradito se ha puesto intermitente y lo que va a pasar según nos vayamos acercando, que va a haber otra fase en el que el círculo exterior de 120 se va haciendo pequeño, que al hacerse pequeño te va a indicar que ya tienes que apuntar directamente al objetivo. ¿Veis? Ahí se hace pequeño y se hace pequeño, 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 con lo cual si yo apunto disparando el misil hacia arriba, malo. Yo tengo que apuntar, lo mejor es que le apunte ahí, que al menos le tenga en el head display, para que el misil vaya como una bala recto, porque si le apunto más arriba o más abajo, le voy a perjudicar, ¿vale? Le voy a perjudicar. Y bueno, aquí veis que también al estar a menos de 1000 pies, esto se pasa a pies, y nos sale aquí a menos de una milla, el círculo cambia, le salen 4 palitos y una barra interna que nos mide la distancia, pues evidentemente de una milla, abajo sería media milla, un cuarto de milla y demás, ¿ok? Bueno, pues ahora estamos ya llegando a R óptimo, que más o menos me dice ahí que mantenga un pitch de 15 para hacer el lanzamiento. Lo voy a disparar. Bueno, un pitch de 5, venga ahí, disparo. Ahí lanzo el misil. Bueno, es la IA, no pasa nada. Recordar aquí el tiempo está abajo, voy a estar a 17 millas, me voy a abrir a la derecha para que lo veáis. Y falta ahora A7, A5 para el ser autónomo, A3, A2, A1 y ahora M13. M13 es cuando está en Husky.
¿vale? Le he puesto el layer en largo para que se abriese antes, ya que es un objetivo grande. Y la cuestión es, la M esa nos va a decir que ya está en autónomo, en HPRF, pero HPRF es bueno simplemente para objetivos que se acercan muy de frente, con lo cual ahora mismo yo sí podría soltar a mi contacto, pero si virase de repente así instantáneamente y se pusiera a 90 grados, tendría dificultades mi misil. Porque ese modo de radar que está usando él ahora, el HPRF, no es bueno cuando en esta geometría. En esta, en la que el malo y el misil van uno hacia el otro, es pues, genial. Aquí todavía está buena, pero cuando el malo ya tiene un cierto ángulo con respecto a la ruta del misil, malo, ¿vale? Entonces, en estos casos hay que esperar a que venga el Pitbull, que para Pitbull nos quedan 13 segundos, 12, 10, ya digo, esto es dinámico, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Pitbull. ¿Vale? Y fijaros que si me decía, bueno, que iba a estar a 19 millas, pues bueno, ahí estoy en 19 millas, 18.8 y he entrado en Pitbull. Y ahora pone T26, que T26, fijaos, normalmente suele ser T15, pero en este caso es T26 por el tema del largo y porque, bueno, el avión, sí, el avión está viniendo directamente hacia nosotros porque se ha abierto antes el radar, ¿ok? Entonces ahora en T26 sí podríamos irnos cuando nos sale la T, apagar el radar o lo que fuera e irnos, porque el misil ya está usando su modo MPRF. ¿Vale? Que ya es el modo bueno para cualquier geometría realmente, ¿vale? Entonces, si lo soltásemos en el otro momento, en Brevity, diríamos Husky, que pues hemos dicho Husky, y si soltásemos el contacto ahora mismo, diríamos Pitbull. Pero también, normalmente el Pitbull siempre se avisa por radio, aunque no sueltes, si vas a seguir presionando, pues Pitbull pressing, para que sepan que, vale, el misil está autónomo, pero yo voy a seguir yendo a por él, ¿vale? O sea, eso ya es tema radios. Y ahora, si vemos el misil, le faltarán 76 segundos, que ahí está el hostil maniobrando. 22 segundos, 20. Y bueno, solo nos toca esperar esos 20 segunditos a que el misil impacte. Fijaros que la maniobra es que es muy lento virando, evidentemente. El misil 900 nudos, pero está tomando mucho giro, 800, tal. Y ahora otra vez le va a tocar girar un poco a la derecha, porque ves, ahí está. Yo si fuera el misil, si el misil fuera humano, pues habría seguido más recto, pero el misil es una programación y va a hacer siempre persecución adelantada. Fijaos que solo esa S le ha comido mucha energía a nuestro misil. Vale, hemos disparado un modelo B. Y 600 nudos, el avión enemigo se está moviendo bastante lento, pero hombre, el misil va a la doble velocidad más o menos del enemigo. Todavía se supone que le llega, pero fijaos que ya llega con baja energía, le cuesta mucho girar, ¿vale? Al misil le va a costar mucho girar cuando tenga 500 nudos. Y fijaos, lo evadió simplemente con el turn and run, ¿vale? Cuando se queda, tiene un tiempo de vida, el misil, aparte, si se queda con poca energía, entra en pérdida, se inbola. En la vida real no sé muy bien si se involará por tiempo de vida, pero en Falcon tiene tiempo de vida. Un misil no lo disparas y se tira toda la vida hasta que después llega al suelo o 10 minutos más tarde, no. ¿Vale? Tiene 1 minuto y medio de vida y si llega, llega, si no, pues nada, ¿vale? Así que vamos a ver el tema de Home on Jamming, que también el misil puede ser guiado por Home on Jamming. Bueno, pues la característica Home on Jamming es que el misil se va a dirigir a un contacto con el jammer encendido. Recordad que la ideología del jammer es que es una hoguera en medio del bosque, entonces vemos que hay luz, que hay algo allí. No sabemos muy bien dónde está la hoguera, si vamos a la izquierda o a la derecha, vemos un foco de luz grande, ¿no? Entonces el misil va a ver ese foco de luz y se va a dirigir hacia él, pero claro, puede fallar porque no va directo al foco de luz, sino va un poquito más a la derecha y cuando activa el jammer y cuando activa su radar, el 120 no lo encuentra, ¿vale? Entonces, pues eso es lo que hace el jammer. En algunos modelos de aviónica del F-16 os aparecerá la palabra H o J, HOP, en el Head Display, pero la gran mayoría no. Simplemente sabréis que el misil tiene esa capacidad, con lo cual si yo ahora mismo disparase el misil y al enemigo le diese por activar el jammer, que el jammer es como una X o una especie de sargentos en el radar, yo ya sé que ese misil tiene posibilidades, pocas posibilidades, porque es un sistema degradado, por así decirlo, de guiado, pero va a intentar seguir yendo hacia él. Y lo mismo el enemigo muere, ¿vale? Entonces, sobre todo es eso, si te lo activan, cuando están cerca, ¿vale? Si no maniobran, también facilita la ayuda. Entonces, si yo ahora mismo sigo hacia adelante, y lo entro en rango, el misil, al entrar en rango, más o menos ya va a llegar digno el misil. Vamos a esperar un segundito a que entre en un rango aceptable, que tengan que maniobrar ellos un poco. Acelero ahí, 10, 30, 45, vale, el 60.
Entonces yo ahora disparo el misil, bloco, cierro blocaje, me han activado los jammer y me voy. ¿Veis que se ha activado el jammer? Hay alguien, están activados. Pero el misil, aunque lo he disparado fuera de Pitbull, el misil va a seguir guiándose. Y fijaros que ha encontrado su objetivo. Si es verdad que esto es bastante fácil cuando estamos, entre comillas, con cierta ventaja de que estamos cerca. ¿Vale? Que estamos cerca. Si lo hubiésemos disparado a 40 millas, en vez de no me he fijado cuánto lo he disparado, al misil le cuesta muchísimo ver la hoguera. ¿Vale? Entonces, bueno, nos quedamos aquí y funciona de esa manera. Así que, como veis, no tenemos nada. Simplemente deciros que el modo Bore, que cómo se usaría, que lo veáis. Pues yo uso un cage, LJs, le doy al cursor enable, entonces está ready. Normalmente ahí está, con el uncase lo pongo ready, cursor enable para que sea Bore. Y veis que en el Head Display no aparece nada. Entonces yo le voy al botón disparar y ahí se va el misil. Y veis que el misil pues sale en una línea recta desde donde ha apuntado y después ya va cayendo. Entonces a la hora de disparar misiles en Bore, ser precavidos porque cae muy rápido. O sea, no son 20 millas que vaya a la recta, no. No llega ni a 7-8 millas y ya te empieza a hacer curva hacia abajo. Así que disparar siempre hacia arriba. ¿Ok? ¿Cómo funciona un misil? Que os lo había dicho antes. El 120, muy rapidito, muy rapidito. Disparamos. Fase de guiado por nuestro radar. Cuando llega al Husky, que es lo que hemos visto antes, el misil ya abre su radar y empieza a ver cosas. Siempre va a intentar coger la primera cosa que vea y compara con lo que le estamos mandando por datalink. A ver si es el mismo. ¿Vale? Si sigue teniendo contacto guiándose por nuestro radar, le seguimos dando soporte, prefiere guiarse por nuestro radar. Y en el momento que entra en Pitbull, igual, sigue comparando, vale, pues será este el que quiere que dispare, no sé qué, compara en el datalink y mientras tenga nuestro contacto en datalink, prefiere nuestro datalink. ¿Ok? Siempre va a preferir nuestro datalink. Por eso en el momento que soltemos, estamos entre comillas, degradando la precisión de nuestro misil. Así que cuanto más tiempo podamos tenerlo mantenido, mejor. ¿Ok? Por eso en un dogfight, cuando hay dos aviones en dogfight, si vienes desde lejos y pasas un 120, ese 120 puede dar tanto al enemigo, por mucho que estés tú asegurado que habías bloqueado al enemigo, o a tu aliado, porque es el que antes pase por el cono del 120 de su radar, ¿vale? Así que cuidado con disparar los 120. Ahora sí, no me voy a enrollar mucho más. Como siempre, suscribiros, darle a like. Chicos, sed felices. GG. Bye bye. No olvides suscribirte, darle a like y revisar mis últimos vídeos. Subscribe, give me a thumbs up and check my other videos.